del árbol biliar, ¿no? Es parte del árbol hepático en este caso, y tiene la función de almacenar más o menos el 5% de la producción total de bilis al día. El hígado produce 1 litro de bilis al día y la vesícula, por lo tanto, al ser el 5%, almacenaría un promedio de 50 centímetros cúbicos. La función de la vesícula biliar es hacer que esta bilis que acumula, que son los 50 centímetros, logre deshidratarla, es decir, que pierda agua, y que por lo tanto las sales biliares se conviertan en en un detergente más potente, ¿no? Que la bilis no deshidratada. Cuando esta bilis de la vesícula biliar viene a actuar, cuando nosotros hacemos una comida excesiva en grasas, ¿no? Hay una parte del intestino, que es la segunda porción del duodeno, en donde hay sensores nerviosos que detectan la cantidad de grasa que uno ha consumido, emiten una orden al cerebro y el cerebro inmediatamente baja con una orden sobre la vesícula y le dice contráete. Y se contrae de manera tal de que expulsa esta bilis deshidratada y por lo tanto la estamos llamando como un detergente bastante potente. La bilis de por sí ya es un detergente porque digamos, su función principal es deshacer toda la comida grasa que nosotros ingerimos, ¿no? Más aún, la bilis acumulada en la vesícula sí tiene un poder incluso mucho más, de mucha más precisión, digamos, en la fragmentación de esta grasa. Pero a la vez, como esta bilis logra deshidratarse en esta vesícula biliar, hay algunas condiciones de tipo hereditario o genético, que en la parte interna de la vesícula, vale decir la mucosa, pues a veces es un poquito más rugosa, y esta bilis deshidratada, vale decir un poquito más entre sólida, más sólida que líquida, pues empieza la formación de cálculos, ¿no? La unión de partículas de colesterol con pigmentos biliares, más la configuración anatómica hereditaria de la capa interna de la vesícula, pues esas son las causas de la formación de cálculos dentro de la vesícula biliar. Muchas veces nosotros en el común, en el día a día, escuchamos a familiares, a la vecina, que nos dicen, ¿no? Definitivamente comes muchas grasas, por eso te van a salir cálculos, y por ahí se puede llegar hasta convertir en un mito bastante fuerte. ¿Qué tan real es esta relación que usted menciona? Porque en algún momento nos mencionó que efectivamente, pues no, la bilis nos sirve para poder procesar y degradar las grasas, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Y cuál es la diferencia de repente, ya yéndonos más allá, con los pólipos, que también es otra causal de cirugía a nivel de vesícula? Así es. A ver, para la formación de cálculos en la vesícula biliar existen algunos componentes que son de tipo, como ya comentábamos, de tipo hereditario, es decir, y más hereda del lado materno. Es decir, mamá de paciente mujer, tía por el lado materno, abuela por el lado materno, que ha tenido cálculos en la vesícula biliar, pues la nieta o la hija pues tiene mucho más predisposición a hacer cálculos en la vesícula biliar. Entonces por ahí viene un componente hereditario. El ser mujer, y ahí ya viene un componente de género, pues también predispone en un porcentaje de 3-1 formar cálculos dentro de la vesícula biliar respecto a los varones. ¿Por qué razón? Por el tema hormonal. La progesterona, que está en altas cantidades, en alto porcentaje en las mujeres, más que en los varones, porque el varón también tenemos progesterona, pero en niveles muy bajos, pues la progesterona, una de sus funciones, ¿no?, es almacenar grasa, y es la que en la pubertad pues hace que la mujer o la niña que pasa pues del estado de niña a adolescente o a ser ya mujer, pues acumula grasa en ciertas regiones de su anatomía, que al final le da la constitución pues corporal anatómica de una mujer, ¿no? Entonces, por lo tanto, no solamente acumula grasa en ciertas zonas del cuerpo, sino también predispone a que la grasa consumida pues tenga mayor posibilidad de ser retenida dentro del organismo femenino
que dentro de un organismo masculino, ¿no? A eso le sumamos ya el tema ambiental. Ya estamos viendo el tema hereditario, ¿no? Es la herencia por parte de mamá. El tema de género, ser mujer, 3-1. Y ya vamos con el tema ambiental. Entonces, una alta ingesta de alimentos grasos, y entre ellos consideramos siempre el colesterol como un tipo de grasa bastante comercial, sobre todo en los alimentos chatarra, pues estos al final van a ser filtrados en el intestino delgado y al final llevados por el sistema porta, que es el sistema que lleva la sangre hacia el hígado, y este hígado pues va a tener como componente, como ingrediente para la formación de la bilis diaria, pues altos contenidos de colesterol. Por lo tanto, este colesterol, al ser formador de cálculos, pues si uno ingiere altas cantidades de colesterol, pues va a haber una mayor predisposición a la formación de cálculos, ¿no? Mire usted, estamos sumando tres factores importantísimos, ¿no? Y a ello podríamos sumarle el tema de las de la herencia ya un poco más antigua, ¿no? En América, todos los que somos descendientes de indios, ¿no? Y acá somos descendientes de los incas, ¿no? Eran formadores de cálculos. Los indios Pima en Estados Unidos, pues también llevan esta carga genética y por lo tanto también vemos en estas zonas sobre todo del oriente americano de los Estados Unidos, como descendientes directos de estos indios Pima, más formadores de cálculos, ¿no? En México, nuevamente los maya, igualito como indios también, han dejado esta herencia y formación de cálculos también en la población azteca, ¿no? Y acá en Perú, los indios araucanos, en Chile, nuestros hermanos chilenos, también tienen una alta incidencia, incluso mayor que este 10% que hablaba, que existe acá en Perú, ¿no? Ellos están entre el 15, casi hasta el 20% de su población total, portadores de cálculos en la vesícula biliar. Mire, usted nos acaba de llevar hasta el pasado, a ver un poquito de la historia, cómo es que también puede influir sobre algún tipo de patología a futuro, ¿no? Y mencionábamos hace un momento, como les preguntaba, ¿qué tanta es la diferencia con la presencia de los pólipos? Que también es otra causal. Cuando uno habla de cálculos en vesícula, habla de cirugía, con ello acompañada pues la cirugía laparoscópica, pero otra causal de operarnos, y bueno, me pasó también a mí, es los pólipos, ¿no? La poliposis vesicular. Bien, el pólipo vesicular pues tiene una total diferencia de un cálculo vesicular, ¿no? El pólipo es la formación, es decir, es la hipertrofia, vale decir, es el crecimiento excesivo, ¿no? de la capa interna de la vesícula, vale decir, de la mucosa, que se hipertrofia por eventos inflamatorios hasta ahora no definidos, pero que al final vienen a constituirse como si fueran unas pequeñas apéndices dentro de la vesícula biliar, ¿no? Y hay estudios, grandes estudios, con gran cantidad de gente, estudios de muy buena realización, multicéntricos, randomizados, etcétera, y que tienen ya un grado de evidencia bastante alto, ¿no? Y que incluso ya nos puede dar, nos da incluso una recomendación, ¿no? Paciente que de manera incidental, porque normalmente el pólipo, a diferencia del cálculo, no da sintomatología. El pólipo jamás va a dar un dolor, pero sí, al descubrirlo de manera incidental en una ecografía abdominal, cuando este mide más de 1 centímetro, los estudios han relacionado este tamaño de 10 milímetros o 1 centímetro con la presencia de cáncer vesicular. Es decir, hay una línea muy, pero muy delgada, ¿no? O muy fina entre tener un pólipo vesicular de 10 milímetros con cáncer vesicular. Y como comentábamos, creo que fuera de transmisión, hablábamos de los cánceres abdominales, que es la parte que tengo la satisfacción yo de resolver
Los cánceres abdominales más agresivos son los cánceres de vesícula y el cáncer de páncreas, ¿no? Cuando estos ya tienen sintomatología o se presentan en el paciente o nos llega a la consulta, pues nos llega prácticamente en grado avanzado. Hay muy poco por hacer en ellos, ¿no? Y son pacientes que lamentablemente se pierden, ¿no? Sí, realmente cuando un cáncer en líneas generales ya está presentando los síntomas, es poco lo que de repente podemos hacer al respecto. Ajá. Doctor, conversábamos también acerca de aquellos pacientes, algunos bien menciona son asintomáticos, otros sí presentan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que uno de repente podría identificar de manera precoz antes de llegar al especialista? Porque usted sabe, nos cuesta ir al médico, muchas veces somos reacios a visitar al especialista, a pesar de repente de trabajar al costado del consultorio, que puede pasar en muchos casos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que uno podría decir, ok, acá hay algo extraño, mejor visito al médico? Ajá. El síntoma principal de la presencia de cálculos en la vesícula biliar es el dolor, ¿no? Y este dolor se presenta en la parte abdominal superior derecha, vale decir debajo de la última costilla derecha, ¿no? Y es un dolor de tipo cólico, ¿no? Quién sabe, las damas, las mujeres de repente pueden entender más que es un dolor tipo cólico, ¿no? Es un dolor que aparece, duele y de momento como que aparentemente se relajara ¿no? Y pasa un poco el dolor y nuevamente vuelve a atacar este dolor. ¿Por qué se produce este dolor tipo cólico? Porque es un dolor de tipo espasmódico, es decir, la vesícula se inflama a raíz de que uno de estos cálculos se coloca en la parte final de la vesícula, por donde la vesícula normalmente emite o saca la bilis hacia el intestino, y resulta que es obstruido por un cálculo. Entonces la vesícula puja sobre este cálculo y al final termina inflamándose y se produce el dolor cólico. No necesariamente eso se presenta en un 70-80% de los pacientes portadores de cálculos, pero sin embargo hay otros que no hacen dolor abdominal nunca en su vida, pero sin embargo sí tienen otro tipo de sintomatología, ¿no? Pacientes que comen sobre todo alimentos con contenido alto en grasa y presentan síntomas de indigestión, ¿no? Es decir, están eructando, sienten que la comida no progresa más allá del estómago, ¿no? En algunos casos también se asocia a náuseas y en otros casos a vómitos, ¿no? Entonces todos estos síntomas deberían hacernos consultar por lo menos a un médico general, ¿no? Lo peor que uno puede hacer en salud es tapar los síntomas, ¿no? Es decir, sobre todo si uno no tiene la certeza de cuál es la causa de este síntoma. Es decir, hay un dolor abdominal, hay que descubrir, hay que buscar la causa, por qué está doliendo el dolor, por qué está apareciendo el dolor, ¿no? Taparlo con ir a la farmacia y comprar pues algún analgésico, algún antiespasmódico, quién sabe, hace que en ese momento se calme el episodio, pero en un siguiente episodio pues la cosa va a venir peor, ¿no? O va a ocurrir complicaciones, ¿no? De tener estos cálculos en la vesícula biliar, ¿no? Usted ha mencionado algo que es muy común en nuestra población, ¿no? Me duele, voy a la farmacia, me compro A o B pastilla y con eso me baja la molestia, ¿no? Yo le pido que hagamos hincapié en cuán complicado puede ser de repente medicarnos, bajarnos el dolor en la molestia que nos genera un cólico tipo que proviene de un cálculo de vesícula. Esto puede realmente ocultar en el momento y complicar en un futuro. Así es. No, mire, ahí me permite ahí hacer justamente una apreciación, ¿no? Porque esto lo recibo bastante en la consulta externa. El paciente llega con su ecografía, en donde le han medido pues que sus cálculos que tiene son cálculos pequeños y se miden 2-3 milímetros y por lo tanto pues la idea de la población, ¿no? Lo conversa con la familia y dice, no, tu cálculo todavía es pequeño, entonces por lo tanto no te operes, ¿no? Y ahí viene a contraparte lo que científicamente tengo que decirles, que el cálculo pequeño es el cálculo que mayor probabilidad de complicación puede tener.
Porque este cálculo, al ser tan pequeño, es probable que se salga de la vesícula y vaya a invadir otro tipo de órganos. En este caso, directamente el cálculo pasa al conducto biliar principal, es decir, el conducto del hígado, que se llama conducto colédoco. El paciente en este caso, al quedarse el cálculo obstruyendo el conducto principal del hígado, ya nos llega a la consulta totalmente amarillo. ¿Por qué? Porque la bilis ya no tiene por dónde evacuarse hacia el intestino. Entonces regresa hacia el sistema sanguíneo y el paciente viene naturalmente con los ojos, las mucosas de los ojos amarillos, la lengua amarilla, y en un momento pues hasta la piel se convierte en amarillo, ¿no? Esa es una de las complicaciones. Esa bilis estancada puede convertirse en pus, y estamos hablando de un proceso que se llama colangitis. Es un proceso de sepsis o septicemia severa que lleva incluso al paciente en algunos casos a la unidad de cuidados intensivos y que tiene incluso una tasa de mortalidad, ¿no? Digamos, entre mediana a alta, ¿no? Sobre todo para pacientes ya ancianos o pacientes que tienen alguna enfermedad o una comorbilidad, ¿no? Llámese diabético, llámese hipertenso mal controlado, pacientes inmunosuprimidos por VIH, etcétera. Son pacientes que con esta enfermedad que se llama colangitis pues terminan en la UCI, y a veces hay mortalidad en estos pacientes, ¿no? Y la otra complicación bastante cercana a un cálculo de la vesícula biliar que se sale de la vesícula es la inflamación de la glándula pancreática, ¿no? Produce una pancreatitis aguda, y dentro de la pancreatitis aguda se habla pues de dos tipos, la leve y la severa, ¿no? Antes existía la moderada, ahora ya no, hay leve y severa. Y la severa pues también tiene un grado de mortalidad. Esto conlleva a que el paciente, bueno, ya tuvo el diagnóstico, ya tuvo cólicos biliares, ya tuvo sintomatología, ya tiene su ecografía en la mano, y sin embargo pues hay algunos temores, ¿no? Que bueno, podrían ser entendibles si es que no hay educación, no se difunde esto de la cirugía mínimamente invasiva o cirugía laparoscópica para resolver de una vez por todas el tema de los cálculos en la vesícula, y llegan a este tipo de complicaciones en donde incluso ponen en peligro su vida, ¿no? Sí, estas complicaciones realmente nosotros tenemos que tenerlas en cuenta y recordar de que debemos evitar llegar a ese punto y actuar de manera oportuna. Bien dice el doctor, justo estos cálculos, los más pequeñitos, suelen ser los que más nos complican la vida. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más de tu programa Salud en Línea. El Fondo de Retiro y Fallecimiento, FOPACEF, y la Clínica Santa Beatriz son 3 instituciones dedicadas al servicio de la salud que siguen creciendo. Y con nuestra visión amplia sobre la importancia de la mejora en todo sentido de la población en general, decidimos crear una multiplataforma que brinde salud y bienestar de manera fácil, atractiva y al alcance de todos. Y con estas dos palabras que son vitales, salud y bienestar, iniciamos este canal, Canal SB. Con profesionales en diversas especialidades que se unen a Canal SB, apuntamos a ser su mejor alternativa. Y desde luego esperamos ser ese medio que necesitaba para su bienestar. En streaming, radio, televisión y en las redes sociales, bienvenidos a Canal SB, Salud y Bienestar para ti. Todos los lunes, miércoles y viernes al mediodía, la nutrición y los temas que te interesan con profesionales de diferentes ramas médicas están aquí en Salud en Línea. Soy Magali Flores, nutricionista, y te invito a participar de nuestros temas a través de las redes sociales. Salud en Línea, en vivo lunes, miércoles y viernes en Canal SB, Salud y Bienestar para ti. Visita nuestro portal canalsb.p y en Facebook encuéntranos como Canal SB.
Un saludo para el lanzamiento del canal SB. Éxito, señores, y ya saben, el canal SB es salud y bienestar para ti. Un saludo enorme para el lanzamiento del canal SB. Éxitos, muchísimos éxitos. Y ya saben que canal SB es salud y bienestar para ti. Hola, qué gusto saludarlos. Soy Eric Osores y quiero mandarles un afectuoso saludo, pero también mis mejores deseos de éxito al canal SB que está debutando. Y recuérdalo, es salud y bienestar para ti. Un saludo muy especial por el lanzamiento del canal SB, que tendrá programas interesantes. Ya saben, canal SB Salud y Bienestar para ti. Además, ahí también trabaja el maestro Juan Méndez, así que tienen que ver todos los contenidos. Para si usted quiere estar bien, ya sabe, tiene que ver Salud y Bienestar para ti. Toda persona que tiene algún factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo personas que fuman, personas que sufren de la presión arterial, personas que tienen colesterol y triglicéridos altos, que tienen obesidad, que son sedentarios, no hacen mucha actividad física, esas personas deberían hacerse un chequeo, un control preventivo para enfermedades cardiovasculares. La sistólica y la diastólica tienen un parámetro dentro de la normalidad. 120/80 es el promedio de la normalidad. Dolor de pecho. El dolor de pecho puede ser dolor típico o un dolor atípico. El típico es aquel dolor que es opresivo, la parte posterior del tórax, que a veces se irradia, ¿no?, al brazo izquierdo o a veces a los dos brazos, se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, falta de aire al caminar. Entonces, estimado público, ya sabe, la prevención es su mejor opción. Por eso los invito al servicio de cardiología de la Clínica Santa Beatriz, Ramón Dañino 227, Jesús María. Muchas gracias. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando hoy sobre los cálculos en la vesícula, lo peligrosas que estas pueden ser. Bien nos dice el doctor, si esto se llega a complicar, podemos poner nuestra vida en riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado, aquellos que nos están escuchando, que de repente han tenido la molestia o ya tienen el diagnóstico. Veamos al especialista a ver si nos da una alternativa adecuada y correcta para poder eliminar estos cálculos. Conversamos en interno, doctor, sobre las opciones de cirugía y es acá donde viene la pregunta de muchos, ¿no? ¿Es necesario la intervención quirúrgica? ¿En qué momento? ¿Y cuáles son las opciones de intervención quirúrgica que tenemos a la fecha? Claro. A ver, al inicio de la entrevista hablamos de un 10% de prevalencia. De ese 10%, la mitad, es decir, un 5% son pacientes que tienen los cálculos en la vesícula biliar, sin embargo son asintomáticos, es decir, no tienen ningún tipo de sintomatología digestiva. Por lo tanto, en ellos sí quedaría un espacio, digamos, para poder observarlos, hacerles cambiar un poco el estilo de vida, sobre todo de alimentación, ¿no? Y no lleguen a tener algún tipo de sintomatología, ¿no? Inmediatamente presenten alguna sintomatología, se convierte en un paciente candidato inmediato para ser operado de la vesícula biliar, ¿no? Ahora, llámese el otro 5% que tiene diagnóstico ecográfico positivo, es decir, los cálculos de la vesícula están y a la vez ya están teniendo cuadros de dolor o cuadros de indigestión, náuseas, vómitos, pacientes que recurren en varias oportunidades a la emergencia por el dolor que produce la inflamación vesicular, pues definitivamente la alternativa más cercana para evitar las complicaciones de las cuales ya hablamos en el segmento anterior, pues es someterse a cirugía de la vesícula, ¿no? Ahora, dentro de las opciones que tenemos para operar la vesícula, pues hace más de 30 años tenemos la cirugía laparoscópica, que es la cirugía de oro, es decir, es la técnica quirúrgica que se ha establecido como la técnica ideal para poder resolver el tema de los cálculos o los pólipos en la vesícula biliar, ¿no?
Esta cirugía tiene efectivamente, yo llamaría 3 a 4 ventajas, ¿no? Respecto a la cirugía convencional, que es la cirugía tradicional que se hacía antiguamente, que es un corte, ¿no?, de unos 10 a 12 centímetros debajo de la última costilla derecha, y a partir del cual pues se hacía pues la incisión necesaria, se llegaba a la zona de la vesícula y se procedía a extraer la vesícula biliar con los cálculos, ¿no?, que estén dentro de ella, ¿no? En la cirugía laparoscópica el objetivo es el mismo, es decir, la cirugía laparoscópica logra la extracción de la vesícula biliar junto con los cálculos biliares, es decir, la diferencia es el abordaje, es la técnica, es la manera como se opera por cirugía laparoscópica, es diferente hacerlo con cirugía con corte. Sin embargo, el objetivo, es decir, lo que se quiere lograr con cualquiera de las dos técnicas es extraer la vesícula, que vendría a ser la bolsita, con los cálculos que tenga dentro o que estén dentro de la vesícula. Entonces la cirugía laparoscópica se convierte en una técnica mínimamente invasiva. Hablamos de la cirugía convencional como un corte más o menos grande, ¿no?, que involucra cortar toda la pared abdominal, porque es más o menos es de entender de cierta manera un poco lógica que no solamente se corta la piel, hay que incidir sobre la grasa, que es la estructura que está debajo de la piel, luego vienen los músculos, los cuales también se cortan y se cercenan porque ya no se pueden reconstruir esos músculos, sobre todo los músculos rectos, y recién podemos acceder a la cavidad abdominal donde está la vesícula biliar. En la técnica laparoscópica lo que hacemos es colocar trócares, que en realidad vendrían a ser como si fueran unos lapiceros, ¿no?, y para la introducción de estos lapiceros pues necesitamos incisiones de 5 milímetros, es decir, de medio centímetro, y a través de los cuales estos dispositivos nos permiten introducir pinzas, que en este caso son largas, pero que en este caso, vale, por ponerles un ejemplo, una tijera, pues la puntita de la tijera está en el extremo distal, ¿no? Sin embargo, la manipulación es por fuera del ser humano, a través de este canalículo, de este trócar, ¿no? Entonces, ese es por un lado, las incisiones pequeñas pues producen menor dolor posoperatorio. Otra de las ventajas es la visualización que nos permite, porque entramos con una cámara de alta definición que nos permite ver 20 veces el tamaño de la vesícula. Por lo tanto, los vasos sanguíneos, los conductos principales de la vesícula, respetar el conducto colédoco, pues se nos presenta de manera más objetiva, de manera más bonita, llamándole en términos sencillos. Es mejor para el paciente y mejor para el cirujano optar por esta técnica, porque ya la visualización pues de un tamaño pues llamémosle zoom más aumentado, pues permite evitar sangrados que ocurren a veces en la cirugía abierta, lesionar estructuras que a veces con el ojo humano pues a veces no se pueden detectar, pero sin embargo pues con la visualización laparoscópica sí es posible hacer la detección precoz, ¿no?, y poder disecar o cauterizar el vaso que vamos a cortar, ¿no? Y se logra igualmente la resección de la vesícula, ¿no?, del hígado, y colocarlo dentro de una bolsa y jalarla a través del ombligo, a través de una bolsita, y sacamos la vesícula. Es decir, el objetivo al final se cumplió de la misma manera. La diferencia fue la mejor visualización perfecta, y las incisiones que vienen a ser incisiones pequeñas, ¿no?, a través de los cuales introducimos nuestros instrumentos. Claro, acá hay una gran diferencia en comparación con la cirugía abierta, la convencional, La convencional. ¿no? Que realmente las cicatrices son totalmente distintas. Quien se ha operado ya de la vesícula a través de cirugía laparoscópica sabe muy bien que prácticamente es algo imperceptible, ¿no? No tienes ahí ningún rasguito, no hay huellas de lo que pasó. En cambio, aquellos que han sufrido, que han pasado por una cirugía abierta, tienen la cicatriz mucho más marcada, que en muchas ocasiones para nosotros como pacientes es importante ver cómo vamos a quedar, qué secuelas nos va a dejar dentro de lo que es la piel, ¿no? Pero
no todos los pacientes pueden acceder a una cirugía laparoscópica, todos realmente tendrían la opción de repente de ser operados a través de esta técnica, o hay situaciones en las cuales lastimosamente vamos a tener que hacer uso solamente de la cirugía convencional. Prácticamente todos los pacientes estén en estado agudo, es decir, en estado inflamatorio o no inflamatorio, deberían ir a una cirugía laparoscópica, es decir, es la técnica ideal, la técnica de oro. No habría contraindicación, excepto en algunos pacientes, ¿no?, que son muy, pero muy contados, en donde sí hay contraindicación absoluta. Por ejemplo, ¿no?, gestantes, ¿no?, que estén en el segundo o tercer trimestre, por el espacio que ocupa el útero grávido, y porque en cirugía laparoscópica tenemos que insuflar un gas que es el dióxido de carbono, pues podría afectar de cierta manera, ¿no?, la fisiología normal de la gestación, pues evitaríamos hacer, digamos, la cirugía por cirugía laparoscópica, ¿no? Hay otros casos en los cuales, por ejemplo, pacientes que tienen una disfunción pulmonar, sea insuficiencia respiratoria, por ejemplo, por enfermedades, llámese fibrosis quística, o pacientes que han sido fumadores crónicos y que al final son dependientes de oxígeno. Por ejemplo, en estos pacientes también estaría contraindicada una cirugía laparoscópica, ¿no? En el resto de pacientes, llámese pacientes obesos, incluso es fundamental hacerlo por cirugía laparoscópica antes que hacerlo por cirugía abierta, ¿no? Prácticamente las contraindicaciones absolutas, ¿no?, para realizarlas son muy pocas. Usted acaba de romper uno de los mitos que de repente uno tenía a través del tiempo, ¿no? Nos decían, opérate por cirugía laparoscópica siempre y cuando no haya síntomas, porque el día que tengas los síntomas solo vas a tener la opción de la cirugía abierta. No. Y nos acaba de aclarar el tema bastante bien. Realmente eso es importantísimo. Miren cómo ha evolucionado la técnica, que hoy en día nos podemos operar casi todos, así que ojito con lo que tenemos. Dígame, esta técnica de cirugía laparoscópica también es conocida como la técnica mínimamente invasiva. Así es. Exactamente, ¿por qué el nombre? Justamente porque en la recuperación del paciente posoperado respecto a la cirugía convencional, pues el paciente al día siguiente ya está haciendo sus labores diarias, y esto es porque se invade tan poco al paciente con heridas tan pequeñas, que si uno suma los 5 milímetros de cada uno de los trócares o de los instrumentos que utilizamos en la cirugía laparoscópica, al final hacemos una herida de 2 centímetros. Y una herida de 2 centímetros, cualquiera, digamos que tenga un umbral de dolor pues soportable, va a manejar tranquilamente una incisión de 2 centímetros, ¿no? Pero ya una cirugía pues con una incisión bastante amplia, es decir, ya no sería tan mínimamente invasiva, ¿no? En este caso, lo mínimamente invasivo también se refiere a que la cirugía laparoscópica nos permite, gracias a esta insuflación que se produce con el gas, nos permite solamente tocar el órgano que vamos a operar. En la cirugía convencional, para poder acceder hacia la vesícula, hay que colocar gasas, hay que colocar algunas valvas de retracción que al final conducen a dolor posoperatorio. En la cirugía laparoscópica, gracias al gas, todo se distiende, la vesícula prácticamente queda a vista y paciencia del cirujano, y con una visualización excelente, 20 veces aumentada, con incisiones pequeñas, con nuestros instrumentos perfectos. Es exitosa la cirugía, ¿no? Sí, uno lo escucha y realmente, ¿no?, ve que el éxito de la cirugía es algo al camino hacia donde uno va, ¿no? Es totalmente prometedora un buen diagnóstico mediante esta técnica. Ahora, usted mencionó que hay que la cirugía laparoscópica efectivamente va solamente al órgano donde se va a trabajar. ¿Existen otros tipos de intervenciones, otras cirugías a otras partes del cuerpo con esta misma técnica? Claro. Las apendicitis aguda, incluso pacientes con peritonitis generalizada, son pacientes que deberían ser operados por cirugía laparoscópica. Y en este caso ya no hacemos una laparoscopía general, visualizamos todos los órganos intraabdominales que son posibles visualizarlos, y nos dedicamos en este caso, si fuera el caso de una apendicitis aguda, pues a trabajar el órgano que en este caso está inflamado, que sería el apéndice.
extraemos el apéndice de igual manera en una bolsa, hacemos las ligaduras por dentro, hacemos un lavado prolijo de la cavidad, sacando la pus, ¿no es cierto? Dejando incluso drenes. Los pacientes van pero muy bien. Se ahorran la incisión que normalmente antiguamente se hacía en peritonitis, pues se hacía una incisión mediana que iba sobre el ombligo y debajo del ombligo, o sea, una incisión bastante grande, que sobre todo, bueno, el dolor posoperatorio era bastante alto, pero sobre todo las incisiones quirúrgicas llevaban a que en cierto tiempo estos pacientes puedan ser tributarios o puedan padecer de una hernia en estas zonas de incisión, es decir, herniarse a través de estas incisiones quirúrgicas, ¿no? Eso ya un poco que ya se ha desterrado, porque la cirugía laparoscópica permite incisiones bastante pequeñas y las hernias son prácticamente un poco frecuentes, por no decir no existen, ¿no? ¿Qué más se opera? Se opera colon. Ahora hay cirugía bariátrica para los pacientes que son obesos o obesos mórbidos, y que no es un tema de una cirugía estética, sino es una cirugía de tipo metabólica para devolver salud a los pacientes. Con cirugía bariátrica, pues hay varias técnicas que se utilizan, ¿no? Entre ellas la manga gástrica, el bypass gástrico. Se logra disminuir las comorbilidades que van asociadas a la obesidad, ¿no? Llámese pacientes hipertensos que necesitan 2 a 3 a 4 fármacos para controlar la hipertensión. Con la cirugía bariátrica, al final terminan con un solo fármaco, o a veces desaparece la hipertensión. Pero sobre todo se ha visto que en pacientes que son operados con cirugía laparoscópica bariátrica, pues la diabetes mellitus que ya se instaló en estos pacientes obesos, incluso llegan a regresionar, es decir, llega a desaparecer esta diabetes. Entonces ya no es un tema estético hacerse la cirugía bariátrica. Obviamente que hay algunas indicaciones para realizarla, ¿no? Es decir, no es una cirugía estética por nada del mundo. Es decir, aquella persona que, o yo me veo un poquito gordito, entonces me voy a hacer la cirugía bariátrica para estar más delgado, no es así. La indicación es netamente para devolver salud al paciente, ¿no? Qué importante saber de que ya esta técnica se está aplicando pues en muchísimos otros temas, en otros tópicos que son de vital importancia. Bien dice usted, la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, por lo contrario, es una cirugía para buscar la salud de la persona que está con este problema serio de obesidad, ¿no? Eso es importantísimo recordarlo para todas aquellas personas que nos están escuchando. Muchas veces el paciente viene a la consulta y por el método rápido cree que esta cirugía es una cirugía estética, y no es una cirugía estética, va mucho más allá. Doctor, dentro de la recuperación del paciente tenemos bastante claro que, bueno, es menos dolorosa, que es más rápida, pero ¿cuáles serían los cuidados oportunos que el paciente debe seguir? Porque al margen de todo ha sido una cirugía, entonces claro, hay que tomar en cuenta ciertos cuidados. ¿Cuáles serían? Ya, a ver, la incisión, digamos, la relativamente más grande que se hace en la cirugía laparoscópica de vesícula es la incisión que se hace en el ombligo, que es a través de la cual sacamos en una bolsa, sacamos la vesícula con los cálculos y todo, ¿no? Entonces en esa incisión hacemos una sutura doble, es decir, una sutura interna y una sutura de piel, que es la sutura superficial. Esta herida, ¿no? O esta cicatrización de esta herida, pues por lo menos debe tomar unos 15 a 20 días para que se establezcan algunos puentes de cicatrización ideales para que el paciente no vaya a sufrir de una hernia a nivel umbilical, ¿no? Entonces vale decir que los esfuerzos físicos, pues abdominales, como cargar peso, por ejemplo, o si tienen bebés, pues estar cargándolos durante este tiempo de recuperación postoperatoria, pues hay que restringir este tipo de actividad, ¿no? Creo que también recalcar pues que los ejercicios físicos, es decir, aeróbicos, si uno está yendo al gimnasio, pues definitivamente no se va a poder ir por lo menos por un espacio de unos 20 días, ¿no? Para deportes ya un poquito en donde ya haya un poco más de actividad física, como por ejemplo hacer bicicleta, hacer running, es decir, correr, ¿no?
o ir al gimnasio, levantar pesas, pues por lo menos un par de meses, ¿no? Pero la labor diaria, es decir, ir a su trabajo, estar en oficina, transportarse en un medio privado, ¿no? Manejando su auto y todo eso, lo puede hacer a partir de la semana, ¿no? Y reincorporarse a su vida diaria, al tercer, cuarto día, ya está sentado en su oficina haciendo sus labores diarias, ¿no? Sí, realmente la cirugía laparoscópica, los beneficios son bastante buenos, son totalmente rápidos, la respuesta es rápida, se los digo por experiencia. Me operé un viernes en la mañana, le comentaba al doctor, y el día siguiente ya estaba de alta, ¿no? Entonces, realmente los pronósticos son bastante positivos. Doctor, ¿este tipo de cirugía se pueden atender en todo tipo de establecimientos, públicos, privados? Es una cirugía que ya está en todos lados bien posicionada. Sin embargo, nosotros al menos siempre procuramos que el especialista tenga la experticia adecuada, ¿no? ¿Qué pasaría si es que de pronto vamos a un establecimiento X y no cuenta con las garantías del caso? Claro. Es justamente lo que siempre trato de comentar con mis pacientes, no solamente los que se llegan a operar conmigo o aquellos que no se operan, que al final busquen una alternativa en donde se junten tres componentes que son importantes, ¿no? Uno es la infraestructura, es decir, dónde usted se va a operar. Tiene que ser una institución de salud, llámese hospital o llámese clínica, que cuente con certificación por su salud, ¿no? Y por todos los entes que regulan, ¿no? El buen funcionamiento de un establecimiento de salud, ¿no? La Clínica Santa Beatriz, ¿no? Nuestra torre quirúrgica, pues tiene y cuenta con todas las condiciones apropiadas para realizar una cirugía con éxito. Esa es una de las partes importantísimas para que una cirugía resulte siendo exitosa. En segundo lugar, hay que considerar el profesional, y acá no se habla de un solo profesional, porque claro, en este caso el cirujano, hay un cirujano que es el cirujano principal, que es quien realiza la cirugía, pero en los protocolos está que entre con otro cirujano, que a la vez tiene tanta experiencia como el que opera, o quien sabe a veces más experiencia que quien está operando. Entonces son dos personas, dos cerebros que están en ese momento focalizados en lograr el éxito del paciente en su cirugía. Y este personal tiene que estar continuamente capacitado, ¿no? Participar de workshops, participar de congresos, actualizarse a través de lectura y sobre todo, lo que hablabas, Magali, tener la experiencia de casos, ¿no? La repetición de casos. No todos los pacientes son iguales, la anatomía es diferente en cada uno de los pacientes. Cada paciente es un reto para el cirujano y así debe ser tomado para el éxito quirúrgico, digamos, de este paciente, ¿no? Otra parte importante y que siempre recalco yo es que la cirugía tiene tres etapas importantes, ¿no? La etapa preoperatoria, la etapa intraoperatoria y la etapa posoperatoria, ¿no? La etapa preoperatoria también se realiza en la misma clínica y que debe contar con una infraestructura, pues, de primer nivel, es decir, laboratorios, ¿no? De alta precisión que sean visados, comandados, pues, por un médico patólogo, ¿cierto? Los riesgos que hubiera que hacer, cardiológico, neumológico, por especialistas, ¿no? Y al final, en la sala, y ya hablamos de la parte operatoria, ¿no? De la calidad de los profesionales, no solamente los cirujanos, sino también del colega anestesiólogo, que es aquel que nos da el soporte de vida del paciente, ¿no? Él debe contar también con la infraestructura adecuada, tal como lo contamos en la Clínica Santa Beatriz, con máquinas, las mejores de última generación en el tema anestésico, y en el tema de camas operatorias y equipos de laparoscopía de última generación, y eso hay que felicitar al directorio, ¿no? de la Clínica Santa Beatriz, felicitarnos nosotros como trabajadores, porque siempre estamos en esa exigencia, ¿no? de lograr la excelencia, ¿no? de que cuando hay algo mejor por tener, pues inmediatamente hacemos la gestión y ya lo tenemos en la clínica, ¿no? Eso permite que el paciente, pues, salga exitoso de su cirugía, ¿no? Y la tercera parte, que es la parte del posoperatorio, tiene bastante que ver con las recomendaciones que el cirujano le deje al paciente,
¿no? Y el contacto importantísimo del cirujano con su paciente. Yo suelo dejar mi número telefónico, no tengo ningún inconveniente que me llamen si fuera necesario para ellos en la madrugada por alguna molestia, pues que me llamen porque han sido sometidos a una cirugía y por ahí hay alguna molestia, algo que les crea cierta duda, pues llamen a su cirujano. Ese es lo ideal para una recuperación adecuada, ¿no? Te acaba de mencionar algo importantísimo, que es la confianza que nos da el establecimiento, el especialista que nos está atendiendo, ¿no? Que eso es básico. Doctor, antes de irnos ya del programa, antes de despedirnos, tenemos por acá una pregunta. Me dice Carolina: doctor, si se tiene cálculos en la vesícula y no se opera a tiempo, ¿esto puede reventar? A ver, los casos de perforación vesicular se dan en pacientes inmunosuprimidos. Existen, sí, en mi casuística, tengo 15 años de cirujano, he visto 3 perforaciones vesiculares y digamos el denominador común de estos pacientes que sufrieron perforación vesicular fueron pacientes que eran diabéticos y que eran mal controlados. Estos pacientes llegaron a peritonitis biliar, que es una condición bastante rara, pero que ocurre en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces vale decir que también ahí incluimos en ese grupo pacientes, por ejemplo, con VIH, pero que no reciben su tratamiento, ¿no? De carga, para disminuir la carga viral, ¿no? Pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, inmunosupresoras, pues, ¿no? Doctor, realmente el tema ha estado bastante bonito. Yo considero que podemos volver a tocar algunos puntos más claves más adelante. Por eso le invito a que nos siga acompañando. Muchas gracias por la tarde del día de hoy con nosotros. Muy bien, gracias, Magali. Esto ha sido todo por hoy en el programa Salud en Línea. Retiro y Fallecimiento, FOPACEF y la Clínica Santa Beatriz son 3 instituciones dedicadas al servicio de la salud que siguen creciendo. Y con nuestra visión amplia sobre la importancia de la mejora en todo sentido de la población en general, decidimos crear una multiplataforma que brinde salud y bienestar de manera fácil, atractiva y al alcance de todos. Y con estas 2 palabras que son vitales, salud y bienestar, iniciamos este canal, Canal SB. Con profesionales en diversas especialidades que se unen al canal SB, apuntamos a ser su mejor alternativa. Y desde luego esperamos ser ese medio que necesitaba para su bienestar. En streaming, radio, televisión y en las redes sociales, bienvenidos a Canal SB, Salud y Bienestar para ti. Los lunes, miércoles y viernes al mediodía, la nutrición y los temas que te interesan con profesionales de diferentes ramas médicas están aquí en Salud en Línea. Soy Magali Flores, nutricionista, y te invito a participar de nuestros temas a través de las redes sociales. Salud en Línea, en vivo lunes, miércoles y viernes en Canal SB. Salud y bienestar para ti. Visita nuestro portal canalsb.p y en Facebook encuéntranos como Canal SB.